Dios les bendiga y damos gracias al Señor, ¿verdad? Nuevamente por la bendición que nos da de estar nuevamente reunidos. ¿Cómo se me ha hecho rema este canto las últimas semanas cuando dice algo nuevo va a suceder que el Señor ya preparó, ¿verdad? Y creo que cada día que nos reunimos salimos con una bendición muy especial. El día miércoles suspendimos el discipulado presencial porque ha estado lloviendo, han habido derrumbes, sucedió el problema del kilómetro 24 que afecta prácticamente todo el sector, ¿verdad? Pero casualmente ese día ya no llovió y el tráfico estuvo mucho mejor, ¿verdad? Pero aún desde nuestros hogares, yo el día miércoles, recibí mucha bendición a través de la palabra. Y quiero esta mañana que me acompañen en ese mismo sentir de lo que compartíamos el día miércoles. Quiero que me acompañen hoy al capítulo 3 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Es un pasaje un poco conocido, quizá no tanto como otros que hemos leído en otras ocasiones o en otras oportunidades, pero es un pasaje muy lindo también. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Miren qué lindo. Pero en el 10 se pone aún mejor, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más en esta mañana. Papito, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de estar aquí reunidos, gracias porque sabemos que tú siempre tienes algo nuevo para nosotros, Señor. Dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias porque nos dejas sentir tu presencia, Señor. Gracias porque nosotros no somos merecedores ni dignos en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias obras, pero por tu misericordia, Señor, por el sacrificio de tu Hijo amado, podemos venir delante de ti, Señor, y disfrutar de esa presencia tuya, Señor, incomparable, que llena de gozo, de paz, de felicidad nuestras vidas, Señor, aún en medio de dificultades, quizá en medio de tormentas, tú pones esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y nos haces más que vencedores en ti. Esta mañana queremos pedirte una vez más que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra y que nuestro corazón sea una buena tierra para que esa semilla pueda dar fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Fíjense que ponía el Señor en mi corazón este pasaje. El día miércoles estuvimos compartiendo acerca del dar y recibir. Así le pusimos al tema. Y en muchas ocasiones hemos hablado un poco en cuanto a la actitud de Pablo dentro del ministerio, cómo él no andaba en busca de las dádivas o no andaba en busca del dinero de las personas, sino que él genuinamente estaba sirviendo al Señor, ¿verdad? Y él menciona incluso que él trabajaba haciendo carpas, diciendo, miren, yo quiero ir a predicar allá con ustedes, pero no tengan pena, yo voy a cubrir mis gastos. Les estoy parafraseando, yo voy a cubrir mis gastos porque yo trabajo, tengo mi profesión de carpas, soy una persona muy letrada. Pablo era muy letrado. Así que ustedes tranquilos. En otras palabras, eso le escribe el apóstol Pablo a las iglesias. Sin embargo, el apóstol Pablo también
deja ver que los ministros, dice el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Y me ponía a pensar que el Evangelio es un equilibrio, porque siempre tiene dos extremos a los cuales no debemos llegar. Ponía el Señor en mi corazón y me llamaba la atención cuando en Eclesiastés menciona y dice, no seas demasiado sabio, dice, ni seas bueno, dice, en extremo, porque habrás de destruirte, dice. Miren qué interesante eso, ahí se va a un extremo. Pero por otro lado, en el libro de Proverbios y Eclesiastés, vemos que la sabiduría está clamando constantemente y está llamando a las personas. Dice, a todos los faltos de entendimiento vengan y aquí yo les voy a dar sabiduría, por mí gobiernan los reyes. Y empieza a hablar de todos los beneficios de la sabiduría. Es más, dice, larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda y en su mano derecha y en su izquierda, dice, riquezas y honra, hablando de la sabiduría. Entonces, la sabiduría es buena, pero cuando nosotros nos vamos al extremo y nos volvemos quizá muy falsos místicos, decía uno de mis pastores, o muy religiosos o muy extremos, entonces perdemos ese equilibrio que Dios quiere que tengamos en la vida cristiana. Yo me recuerdo que hace muchos años había un partido político y un candidato acá en Guatemala, y en sus anuncios decía, ni a la extrema izquierda, ni a la extrema derecha, decía él, al centro, decía. Pero fíjense que en la vida cristiana de eso trata. ¿Cómo es que Jesús, pudiendo caminar sobre las aguas, porque era Dios hecho carne, usaba barcas? ¿Cómo es que Él, pudiendo multiplicar los alimentos, pudo haber puesto un negocio de comida quizá? O pudiendo hacer que apareciera la provisión material cuando la necesitaban. Se recuerda que cuando van entrando a una ciudad y le piden el impuesto, le dice a Pedro, Pedro, ve, tira el anzuelo, el primer pez que salga, ábrele la boca y ahí vas a encontrar una moneda para pagar tu impuesto y el mío, dice. Miren qué interesante. Entonces, el Señor, pudiendo multiplicar los recursos, no lo utilizó de una manera mística, decir, ay, qué bueno, ahora que puedo multiplicar, voy a empezar a multiplicar 2 monedas cada día y de oro y vamos a fundar un banco o vamos a hacer algún otro proyecto. Pero lo que les quiero decir con esto es de que el Evangelio entonces es un equilibrio. Fíjense que, por ejemplo, cuando vemos algunas iglesias y algunas congregaciones que han perdido ese equilibrio en la santidad, por ejemplo, y se han ido al extremo de imposición de cargas, que la misma Biblia lo menciona y dice, les imponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, dice. Y ahí escuchamos frases como que la pelota de fútbol es la cabeza de Satanás. El Señor lo reprenda. Que la televisión es el cajón del diablo. Que el internet es la red de las tinieblas. Y empiezan a señalar o a marcar cosas que quizá en sí pueden tener o pueden haber cosas malas en todos estos medios, como hay en internet, ¿verdad? Internet está lo malo a la orden del día. Y ni qué hablar de la famosa Deep Web, ¿verdad? Que hemos escuchado hablar algunas veces también. La Internet que no es visible, donde pasa toda clase de cosas malas. Pero también a través de Internet estamos llevando el Evangelio y la palabra de Dios a todo el mundo. A través de la televisión se está llevando el mensaje, a través de la radio se está llevando el mensaje. Entonces muchas veces las cosas no son en sí malas,
sino que lo malo es la forma como nosotros la utilizamos y la forma como nosotros ponemos nuestro corazón en esas cosas. Porque alguien que está llevando el evangelio a través de internet podría hablar y decir, no, el internet es una bendición, ahora sí estamos cumpliendo la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y otro que lo usa para mal, podría decir, no, está lleno de maldad. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y les dice, miren, todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene, dice. Y las cosas en sí no son malas, dice el apóstol Pablo, parafraseando, sino la forma en que nosotros la utilizamos. Miren el dinero, por ejemplo, porque el dinero ha sido uno de los temas en muchas ocasiones escabrosos, tabú o no sé cómo llamarle, pero un tema sensible, ¿verdad? Todo va bien hasta que alguien viene y toca el tema del dinero. Estos ya van a pedir. Sí, que toda la gente pasando dificultad y necesidad, mientras el pastor ahí enriqueciéndose, y empiezan a señalar. Yo lo he escuchado. Miren, y no solo con las ovejas. El día viernes tuvimos una reunión de pastores con varios pastores y estaban contando algunas cosas que uno dice, ala, de veras que, como decía un pastor, uno de mis pastores también, si no fuera trágico, decía él, sería cómico. Porque contaba de un pastor que llegó y eso lo contaba un pastor. No lo contaba así como a un grupo de 4 o 5 personas. No sé cómo salió el tema, pero él decía que él no era convertido aún estaba en el mundo y estaba un día con una persona cristiana que lo estaba invitando para empezar a llegar y en eso se aparece un pastor y le dice, mira, aquí traigo el cuaderno con el apunte, ya tenés varios meses atrasado de tu diezmo. Y eso no es bíblico, porque mencionaba algo Miriam en las ofrendas y dice, cada quien dé como propuso en su corazón, dice, no de mala gana ni por obligación, dice, porque Dios ama al dador alegre. Y hemos escuchado, por ejemplo, testimonios como el de Colgate, ¿verdad? Que él empezó a diezmar y después empezó a dar más y el Señor lo bendijo, pero ese fue su rema personal, pero se ha mal utilizado mucho eso para manipular a la iglesia, para manipular al pueblo y entonces hacer que traigan. No, que quiere que Dios lo bendiga, traiga, y que dé su carro, y que dé aquí, y empiezan a sacarle, como que fuera oveja, y le empiezan a quitar la lana literalmente, ¿verdad? Para sacarlo. Y entonces, ese extremo ha hecho que muchas personas se alejen de los caminos de Dios, se aparten de los caminos de Dios, no quieran saber del evangelio, pero también eso ha llevado o nos podría llevar en algún momento a irnos al otro extremo. Y fíjense que el día miércoles yo sentí una gran bendición cuando estábamos hablando de las ofrendas que la iglesia de Filipenses envía a Pablo. Yo sentí una bendición bien grande. Ahí vean el video en YouTube, se llama Dar y Recibir. Es los más recientes. Pero me llenó tanto porque él decía que Dios tiene cuidado de nosotros y que ahora pues mi Dios suplirá todo lo que os falte, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y reaccioné por un momento, yo dije, quizá muchas veces nosotros, por no convertirnos en estos malos pastores, porque son malos pastores, no le podemos llamar de otra forma, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo dice, después de que yo me vaya, vendrán lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño, dice.
Y empieza a hablar el apóstol Pablo. En cambio nosotros trabajamos y les enseñamos que más bienaventurado es dar que recibir, dice. Y ahí deja la enseñanza. Pero entonces, ese es un extremo, y el otro extremo podría ser aquel en el que quizá yo le decía, Señor, perdóname, si nosotros hemos caído en ese extremo de no enseñar a la iglesia y no compartir que hay una bendición en dar. Nunca hemos cerrado las puertas para recibir, ¿verdad? Y miren, Dios ha sido tan lindo de veras, que este año me escribe una joven que está en California, en Los Ángeles, en toda esa área de Los Ángeles, y me dice, Luisito, mira, yo mandé una ofrenda a Guatemala, dice, y mi tío te la va a depositar, dice, a la cuenta. Y yo, ¡ala! ¡Qué bendición! Le digo yo, gracias. ¡Qué bendición! Y lo recibimos con amor, y lo recibimos porque no le podemos quitar la bendición a las personas de dar lo que Dios ha puesto en su corazón. Ella nos ha escrito y ha contado que ha sido de bendición para ella las enseñanzas, las transmisiones. Por eso también yo decía, los que estamos acá, tenemos esa bendición de poder dar aquí para que en otros lugares mucha gente pueda recibir esa bendición de parte de Dios. Pero entonces yo me quedé por un momento pensando, yo le dije, Señor, perdóname, porque quizá por no convertirnos en esos malos pastores, en esos malos ministros que solo van detrás del dinero, que solo van detrás de quitarle la lana a las ovejas, podríamos estar yéndonos al otro extremo de no hablar de las bendiciones que hay en dar. Y algo que me impresionaba a mí de este versículo, porque aquí empieza a escribir Salomón. Miren, yo quise escribir un libro hace un tiempo ya, nunca lo escribí, ahí lo voy a escribir en algún momento, pero quería escribir un libro, yo decía, con consejos que le pudieran servir, dije yo, a mis hijas terrenales y a mis hijos espirituales, decía yo. En ese tiempo estaba sirviendo como pastor de jóvenes en el Renuevo. Y yo decía, para los hijos terrenales y los hijos espirituales, y consejos como consejos de vida. Y creo que todos nosotros tenemos muchas veces experiencias en las que podemos dar consejos, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, que ha cultivado ciertas plantas o árboles o semillas o frutos, no sé cómo llamar, podría dar su consejo y decir, mire, yo le recomiendo tal y tal cosa. Para sus orquídeas, yo le recomiendo que haga esto, que haga lo otro, que lo ponga en un lugar donde le dé sol. Para esta receta de cocina, mire, yo lo que hago es de que le agrego un poco de esto, y cada quien tiene algo que dar, ¿verdad? De su experiencia, de su vivencia. Por eso a mí me encanta cuando la Biblia dice, y eso lo menciona un salmista, dice, no he visto justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan, pero dice algo más, dice, joven fui, dice, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando nosotros vamos caminando en el Evangelio, vamos adquiriendo esas experiencias, y ahora viene Salomón, y en estos proverbios empieza a dar consejos a su hijo. Empieza a dar consejos desde el versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, ¿por qué? Primero da un mandamiento y después da un beneficio. Porque dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén, Señor, gloria a Dios, recibo y lo tomo.
Y eso lo hemos enseñado acá. Eso lo hemos estado enseñando y que mira, guarda los mandamientos de Dios, no te apartes. Y a veces hasta nos podemos llevar, es que nosotros somos muy espirituales porque solo hablamos de lo espiritual y todo lo material y terrenal, eso no lo tocamos. Pero miren, sigue hablando acá. Y luego dice, nunca se aparten de ti la misericordia, dice, y la verdad. Miren qué lindo eso, porque necesitamos esa misericordia de Dios para hacer misericordia a los demás y para que en la medida que nosotros damos esa misericordia venga de regreso a nosotros. Y entonces dice, nunca se aparte la misericordia de la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, da el mandamiento y luego da el beneficio, porque dice, si haces eso de la misericordia de la verdad, hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Miren, yo no sé cuántos quieren ser agradables delante de Dios. Lo hemos mencionado, ¿verdad? Como cuando Esther llega delante del rey y haya gracia y favor delante del rey, porque de eso dependía su vida. Si no hallaba gracia, ahí terminaba su existencia, ¿verdad? Pero ella obtiene una gracia y un favor de Dios, que el rey le dice, ¿qué quieres, mi reina, verdad? ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré, dice. Yo pensaba un día de estos, fíjense que eso es como que estuviera un gran magnate de los que hay ahora, ¿verdad? Como Jeff Bezos, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, y que de pronto su esposa o alguien hallara tal gracia y tal favor que le dijera, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mis acciones de la empresa te daré, hasta la mitad de todo mi patrimonio te daré. Eso es lo que está diciendo el rey. Pero eso dice acá el proverbio. Y luego dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Reconócelo, dice, en todos tus caminos. Y ahora aquí viene el beneficio. Bienvenido. Primero el mandamiento y luego viene la bendición que dice, y Él enderezará tus veredas. Ahora, miren qué lindo eso de que cuando eso es otro de los grandes beneficios y también lo hemos enseñado, ¿verdad? Mira, pon tus caminos en las manos de Dios y si quizá te has desviado o no vas bien, Él va a enderezar tus veredas, Él va a enderezar lo malo, Él va a corregir. Y luego dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, da el mandamiento y luego da el beneficio que dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Miren qué lindo, todo lo que hasta el verso 8 es mandamiento, bendición, mandamiento y bendición. Y nosotros lo hemos compartido acá, yo les decía, hemos estado compartiendo, pero podríamos caer en ese falso misticismo de decir, es que aquí solo de lo espiritual hablamos. El dinero, eso es mundano, ese es el Dios mamón, eso es terrenal. Pero viene Dios y de pronto nos sorprende. Porque Él quiere poner un equilibrio en nuestra vida cristiana, lo que hablábamos, ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha, sino que quiere poner un centro de equilibrio. Y cuando todo va bien lindo en la parte espiritual, viene y ahora va a tocar lo material. Y dice, honra al Señor con tus bienes. Ahora eso me encanta porque nosotros hemos escuchado que podemos honrar a Dios de muchas formas. Había un canto que me gusta mucho que dice, con mis labios y mi vida
te alabo, Señor, te alabo, Señor. Y se nos ha enseñado, ¿verdad? Que tenemos que honrar a Dios con nuestros labios. Aún más David va más allá y dice, mira, no solo con tus labios, con tus palmas, con tus pies, con todo tu ser, con instrumentos, con címbalos resonantes, con teclados, con cuerdas, con arpas, con liras, todo lo que respira, dice, alabe al Señor. Ahora miren qué lindo, porque Dios recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, y es una forma de demostrar nuestro amor, nuestra gratitud hacia Él, de presentar nuestras vidas delante del Señor. Pero alguien podría mencionar y podría decir en estos desequilibrios que se dan, miren, ustedes creen que Dios los escucha. Si en Apocalipsis, y lo podría hacer bíblicamente, miren, podría tomar su Biblia y decir, miren, en Apocalipsis dice la palabra que Juan vio miriadas de ángeles que día y noche no cesaban de adorar al Señor, diciendo, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Entonces, Él no necesita de su adoración. Y efectivamente, quizá no la necesita porque Él tiene ángeles que le adoren y que le alaben. Sin embargo, Él quiere que nosotros le adoremos. Porque cuando nosotros vemos el encuentro de Jesús con la samaritana, Él le dice, porque el Padre, dice, busca adoradores, dice, que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos honrar a Dios con nuestra alabanza, con nuestro servicio, con la búsqueda, con ayuno, con oración. Son formas de honrarlo. Pero aquí, en el verso 9, viene y dice, honra a Jehová con tus bienes. Ah, no, allá se pusieron carnales porque ya pasaron al dinero. Aquí está en la Biblia. No cambiamos a un libro de enseñanzas humanas o un manual hecho en algún seminario o en alguna universidad, sino que está en la Biblia. Eso es como cuando se ha mencionado que dice, muchos quieren los beneficios, pero no quieren los compromisos o las obligaciones, ¿verdad? Ah, yo quiero ser ciudadano norteamericano porque es el gran país, el sueño americano y aquí y allá. Ah, pero también le va a tocar pagar impuestos en ese país. Ah, yo quiero ser ciudadano inglés porque es el gran imperio, pero también le va a tocar pagar impuestos. Entonces, con todo beneficio hay una obligación o una demanda. Por eso veíamos que antes de cada beneficio hay una demanda o hay un mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Primero da el mandamiento y después viene el beneficio. Pero hoy la iglesia olvida el mandato, olvida la demanda y se queda solo con el beneficio. Como hablábamos el día miércoles, ¿verdad? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, recibo. Dice, pero antes de eso, la iglesia juntó y mandó al apóstol Pablo para que después el Señor dejara en la palabra, ahora pues mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y yo me ponía a pensar en Abraham, porque muchas veces las personas piensan en Abraham como el padre de la fe, como en el patriarca del pueblo de Israel. Dicen, es que Abraham, y miren, le toca pasar momentos de escasez. Dice que llega escasez a Canaán y él toma la mala decisión de descender a Egipto. Y sabemos la historia y lo que pasa.
el faraón toma a la mujer de Abraham, pero cuando él va avanzando en su caminar, llega un versículo en Génesis donde dice, y Abraham, dice, era muy rico, dice. Ah, no, eso es carnal. Entonces, ¿por qué está en la Biblia? Entonces, ¿por qué Dios lo deja ahí? Porque entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que muchas veces podríamos estar tomando solamente una parte y no tomar integral. Es como un menú que si fuéramos pensemos a un restaurante y todos los días comemos postre. Todos los días nos dan helado, todos nos dan algo rico, pero de tanto helado y helado y helado, empezamos a desnutrirnos. Necesitamos proteína, necesitamos otros ingredientes para ser alimentados. Y eso podría pasarnos, ¿verdad? Y eso podría pasarle a muchas iglesias. Hay iglesias que, por ejemplo, se enfocan mucho en lo material y solo empiezan a hablar de dinero y dinero y dinero y dinero. Y otros solo de guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. Y otros solo liberación, 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 solo familia, familia. Cuando Dios quiere darnos un menú variado y completo. Por eso dice, levanta 5 ministerios. Y por eso miren qué bendición que Dios ha enviado acá con nosotros a este lugar. Variedad de ministerios. Casi los 5, ¿verdad? Yo creo que casi los 5 ministerios. Ha mandado apóstoles, ha mandado profetas, ha mandado evangelistas, pastores y maestros. Para que haya variedad. Y entonces dice, honra a Jehová con tus bienes. Ah, pero les quería mencionar esto de Abraham. Entonces Abraham viene y una de las características que él tiene es que Abraham venía, llegaba a un lugar y levantaba altar. Llegaba a otro lugar y levantaba altar al Señor. Y siempre hemos tomado el altar de Dios como presentar nuestra adoración, presentar nuestra alabanza, presentar nuestro servicio. Y es parte de él. Pero cuando nosotros vemos, y el Señor me ponía y me decía, pero ese altar que ellos levantaban tenía o incluía una ofrenda material. Porque cuando vemos la ofrenda de Caín y Abel, había de por medio frutos, algo material que estaban recibiendo. No se paró Caín, por ejemplo, en el altar, dijo, aleluya, Señor, te adoro, ¿verdad? No, dice que llevó lo mejor de sus frutos. Y era la forma de presentarse ante el Señor. Entonces, estos altares que levantaba Abraham involucraban tomar un cordero o involucraba tomar algo de su ganado, sacrificarlo y ofrecerlo en holocausto, ofrecerlo quemado en el altar al Señor, diciendo, Señor, no me voy a quedar con esta parte, sino que esta parte te la ofrezco a ti y la presento delante de ti y te honro con eso. Ahora miren qué lindo, porque entonces Dios nos empieza a sacar del extremo donde no se habla nada de lo material y nos empieza a abrir y a decir, la Biblia sí habla de lo material y la Biblia sí habla de las ofrendas materiales. Y entonces menciona acá, dice, honra a Jehová con tus bienes. Ahí está lo que hacía Abraham, ¿verdad? Levantaba un altar y ofrecía un cordero. Y luego dice, con las primicias de tus frutos. Pero ahora viene la bendición y dice, y entonces, déjenme parafrasearlo acá, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué no menciona solamente una cosa? ¿Por qué no menciona solamente, por ejemplo, tendrás mucho dinero? Sino que menciona algo relacionado. Y miren qué interesante, porque dice la Biblia,
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice. Y dice en otro pasaje, porque el que siembra escasamente también segará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Y entonces en el anterior dice, honra al Señor con tus bienes materiales, y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros, ahí viene el fruto de los bienes, y luego serán llenos con abundancia, es decir, con granos, y los lagares rebosarán de mosto. Y eso habla también no solo de la bendición material, sino de una bendición espiritual, porque el vino es tipo de gozo, ¿verdad? Por eso aún en el Nuevo Testamento dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, dice. Y cuando el Espíritu Santo llena en el día de Pentecostés a la iglesia, todos decían, están borrachos. Entonces, este vino que habla acá es ese gozo del Espíritu Santo. Y dice, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y ese gozo es nuestra fortaleza, dice. Ahora aquí viene algo interesante. Quiero ir avanzando porque nos ha avanzado el tiempo. Y es que muchas veces nosotros podríamos dar al Señor y no ver fruto de lo que estamos dando, ¿verdad? Sino al contrario, a veces pareciera como que es al revés, ¿verdad? Ah, Señor, mejor ya no voy a dar porque mira, yo dándote y en lugar de irme bien me fue peor. Entonces, ese pensamiento es como cuando un agricultor tira la semilla hoy, dice, a ver, voy a tirar esta semilla aquí de aguacate. Y mañana se levanta temprano, ¿y dónde está mi árbol de aguacate? Ya ves, Señor, te lo dije yo, ya sabía que eso es mentira, que solo lo hacen para que uno tire su semilla. Porque eso es lo que podríamos decir. Pero tenemos que entender que hay cosas que van a tomar un tiempo en dar ese fruto. Y muchas veces los mejores árboles toman más tiempo en dar fruto por ejemplo, un perejil, por ejemplo, o una hierba, ¿verdad? Que puede crecer más rápido, a diferencia de un árbol de manzanas, por ejemplo, que pueda crecer. Entonces el Señor nos habla a no desanimarnos, y por eso dice en Gálatas, dice, no nos cansemos pues, dice, de hacer el bien, dice. Porque nosotros nos podríamos cansar en el camino. Hay una bendición que el Señor está mandando, que el Señor está diciendo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pides? Yo le preguntaba al Señor, porque tú no necesitas. Dice tu palabra, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él no necesita el dinero, ni tampoco la obra lo necesitaría o lo necesita literalmente, porque Él se puede proveer, Él se provee. Como tampoco necesita nuestra alabanza y nuestra adoración, no la necesita, porque tiene miriadas de ángeles que lo adoran. Pero entonces, ¿por qué viene y nos da la oportunidad de alabarle? Y nos da la oportunidad de darle, de honrarlo con nuestros bienes. Yo le hacía esa pregunta al Señor. Yo le decía, Señor, ¿por qué viene Satanás o el diablo, que el Señor lo reprenda, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Por qué quería la adoración de Jesús? ¿Qué misterio hay ahí? Porque alguien decía que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Fíjense que hace muchos años yo tuve una amiga que admiraba una estrella a una cantante muy famosa, pero era una cantante muy loca, no voy a decir el nombre, y era el estereotipo de la juventud rebelde, alocada,
con el pelo suelto. Ahí les di una pista. Pero ella admiraba a esa persona y de alguna forma esa admiración o esa adoración que profería esa persona la hacía parecerse y convertirse a ella. Miren, nosotros nos convertimos en aquello que admiramos, en aquello que adoramos. Quizá por eso el enemigo quería adoración, porque quería más gente conforme a su imagen. Y por eso Dios nos pide adoración, porque ahora en la alabanza hay victoria, en la alabanza hay bendición, pero también nos convertimos a su imagen y semejanza nuevamente. Pero ahora lo mismo es con lo material. Porque así como Dios no necesita adoración, porque hay ángeles que le adoran día y noche, tampoco necesita lo material, pero nos está dando la oportunidad de darle. Yo le decía al Señor, ¿por qué? Le decía yo. Y el Señor me ponía que Luzbel fue puesto en medio del paraíso, en medio de piedras preciosas, pero de pronto él vino y se quedó con lo que le correspondía a Dios, que era la adoración, la alabanza. Y él dijo, me voy a quedar con esto que le corresponde a Dios. Y esa fue su caída. Ese fue el inicio de su caída para que él involucionara y se convirtiera en lo que es hoy. Entonces yo decía, aunque Dios no necesita nuestro dinero ni nuestros bienes, Él viene y nos da una oportunidad como diciendo, necesito educar tu corazón, sanar tu corazón, que no haya avaricia en él, que no haya amor al dinero, para que entonces yo pueda bendecirte y pueda darte más. Porque si el Señor nos diera con un corazón lleno de avaricia, nos destruiría. Porque también la Biblia lo dice que la raíz de todos los males es el dinero. No dice así la Biblia. La Biblia no dice la raíz de todos los males es el dinero, como otra vez yéndonos a los extremos, ¿verdad? Como se ha creído a veces, sino que lo malo es, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, yo me recuerdo de esa escena del Señor de los Anillos, donde sale aquel personaje y empieza, mi precioso, dice, con el anillo. Muchas veces podría estar así nuestro corazón con lo material, un corazón lleno de avaricia. Cuando dice la Biblia que es el Señor el que nos ha dado todas las cosas, dice, abundantemente. Y dice en un pasaje, Señor, porque de lo recibido de tu mano te damos, dice. ¿Quién nos dio? ¿Quién nos proveyó? ¿Quién envió la provisión? Fue el Señor. Y de lo que Él nos ha enviado, ahora nosotros venimos y decimos, Señor, ay, ay, ay. A veces duele, ¿verdad? Porque a veces podríamos decir, miren, un cordero que era ofrecido en holocausto, no podía ser un buen churrasco, si era de lo mejor. No podría ser ahí un buen guisado de cordero, o cordero asado, o cordero a la no sé qué. Como aquí no comemos tanto cordero, ¿verdad? Como en otros países no me sé las recetas, pero ¿cuánto podría significar o en cuánto se podría convertir ese cordero? Pero al ver el corazón y al ver más que todo la intención del corazón, venía Dios y decía, este tiene un corazón que no está pegado a lo material. Le voy a bendecir, le voy a dar, porque otra vez volvemos al verso 10, dice, y serán llenos tus graneros, dice, y tus lagares de mosto. Ahora alguien podría decir aquí, ay Dios, lástima que yo no tengo mucho para dar.
O como decía aquella canción, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es, ya se sabe, ¿verdad? Esa canción. Y fíjense que nosotros como iglesia nos hemos enfrentado a ese dilema aquí. Y en lo personal también, ¿verdad? En lo personal muchas veces también uno dice, ay, pero es que esto me iba a servir para tal cosa. Sí, pero yo le había prometido al Señor. Y entramos en esa lucha y en ese dilema, ¿verdad? Y sobre todo, otra vez, cuando volvemos y empezamos a ver, por ejemplo, vemos los malos ejemplos y dicen, es que saber cómo van a utilizar el dinero en la iglesia. Eso ya no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Sino que eso cada siervo, cada ministro va a entregar cuentas delante de Dios. Y miren, yo, si algo he aprendido en estos meses, yo digo, pararse acá a hablar es una responsabilidad. Porque ahí va la espada de ida, ¿verdad? Y como es de doble filo, ahí viene de regreso. Y si nosotros no estamos bien, Dios nos va a demandar. Bueno, de hecho, nos demanda y muchas veces no estamos bien. Aún como ministros, ¿verdad? Nos falta. Por eso dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo, dice. Pero sí nos da la oportunidad de corregirnos y acercarnos al Señor. Pero entonces cuando habla esto de dar, nosotros como iglesia nos hemos enfrentado a ese dilema. Ha venido muchas veces personas acá a pedir ayuda, a pedir dinero. Y no sé por qué en una época, cuando estuvimos allá en Querendaro, pero empezaron a venir como que uno le contó a otro y como que hubieran dicho, mira, fíjate que allá ayudan, ¿verdad? Y empezaron a venir un montón. Pero muchas veces nosotros necesitábamos como iglesia el dinero para cubrir los gastos, para pagar el local, para pagar los servicios. Y muchas veces no teníamos o estábamos juntando, pero tomamos la decisión de decir, aún en medio de nuestra escasez o en nuestra dificultad, vamos a dar de lo poco que tenemos. Y eso le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Porque dice, en vuestra pobreza, dice, aumentó vuestra liberalidad, dice. Porque no es que estuvieran dando porque les sobraba o porque tenían mucho, sino que estaban dando muchas veces quitándose el pan de la boca o diciendo, ay, cómo quisiera ir a comerme tal comida a aquel restaurante, pero no lo voy a hacer. Lo voy a ofrendar al Señor. Eso es una ofrenda, eso es un sacrificio presentado ante el altar. Y en la Biblia mencionábamos el día miércoles cuando está aquella mujer que echa 2 monedas y todos pasaban y echaban grandes riquezas y los fariseos hasta se anunciaban, ¿verdad? Y ahora el conde de no sé qué, y pasaba y tiraba un montón de dinero en las ofrendas. Y pasa esta persona sin hacer tanta bulla. Y Jesús para todo y dice, esta mujer ha dado más que todos estos. Más que los que tenían millones y estaban viniendo a dar, porque aquellos dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer dio lo único que tenía. Y eso fue lo que le pasó también a la viuda de Sarepta. Porque la viuda de Sarepta dice, mira, ya solo nos queda este poquito de harina, este poquito de aceite. Es nuestra última cena, nuestro último bocado. Eso fue lo que ella pensó. Dijo, lo vamos a preparar y después de esto, hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos acabamos, nos morimos. Y llega el profeta y le dice, mira, dice Dios, que me des de comer a mí primero. Y haber dicho, piensa que nosotros andamos nadando en dinero, ¿o qué, verdad?
Si supiera que solo tenemos para darnos el último bocado, si le doy a él ya no nos va a quedar nada a nosotros. Y empieza a pasar como quizá ha pasado muchas veces en nuestra mente. Pero yo entendía que era como una voz del Señor que venía sobre nuestras vidas para liberar y ser libres de la esclavitud del dinero, de romper esa dependencia material, porque hablábamos el día miércoles que dice, he aprendido el secreto para contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y todos he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Pero entonces Dios quiere venir a romper eso. Y entonces le escribe a la iglesia de Corintios y le dice, en vuestra pobreza aumentó vuestra liberalidad, dice. Miren qué lindo, miremoslo mejor. Segunda de Corintios 9. Nos ha avanzado el tiempo, pero vayamos a este pasaje. Miren, en verso 2 habla y dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Dice que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Miren qué lindo, porque esta iglesia, al ser dadivosa, contagiaba a los demás. Decía, miren, si esa viuda dio, ¿cómo lo vamos a dar nosotros? Pero había una bendición. Pero entonces dice, empieza a hablar y dice, verso 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia de parte nuestra, dice. Miren qué lindo, porque ahí está el equilibrio. No es una exigencia, pero es algo que Dios pone en el corazón y que el apóstol no dice, no, nosotros no andamos detrás del dinero. No, él dice, claro que sí, vamos a recibir la ofrenda que ustedes están enviando. Y dice verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí hay otra promesa para nosotros. Pero lo generoso no depende de la cantidad, sino que lo generoso depende de lo que significa para nosotros eso. Cuando Abraham ofreció a Isaac en el altar, quizá alguien pudo haber dicho, ay Dios, si quieren yo ofrezco a mi hijo, si mi hijo es más guapo que ese Isaac. Miren, si quieren yo presento ahí riquezas, bienes ante el altar. ¿Cómo va a ser que un patojo ahí todo medio arregladín lo van a presentar en ofrenda? ¿Qué les quiero decir con eso? Que habían mejores ofrendas quizá, pero para Abraham no había mejor ofrenda que dar. Por eso Dios no ve la cantidad, no ve el volumen, sino que ve lo que significa para nosotros y el corazón con el que lo damos. Verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, dice el verso que leía Miriam antes, porque Dios ama, dice, al dador alegre. Y poderoso es Dios, miren verso 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y miren el verso 10, qué lindo. Y el que da semilla al que siembra, dice. ¿Cuántos quieren tener semilla? ¿Cuántos quieren que Dios les dé semilla? Sembremos. Porque dice, Él da semilla al que siembra, dice, y pan al que come,
proveerá, dice, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora miren qué bendición la que Dios vuelve a desatar en el Nuevo Testamento. Porque primero dice, no, esto no es obligación. Cada quien dé como propuso en su corazón. Pero Dios dice, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio, y miren qué lindo, porque aquí va más allá, porque esta ofrenda no representa solamente lo que se trae al altar para bendecir a la iglesia, sino que también lo que traemos para ayudar a otros. Miren qué lindo, porque dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, no suple lo que a los santos falta, dice. Es decir, que es parte de esto, no solo iba para los ministros, sino que también iba para la iglesia. Por eso hoy vemos iglesias, y voy a mencionar algunos nombres. Aquí sí, porque es algo lindo que están haciendo. Casa de Dios, por ejemplo, todos los meses viene y recoge víveres para dar a otros. Y la misma iglesia va y lleva algo. Algunos llevan una libra de arroz, otros llevan una libra de frijol, otros llevan cereal. Y eso viene y va a bendecir a alguien necesitado. La iglesia de Dante Gebel viene y en África y en no sé qué otros países, en la India, vi el otro día, están sembrando no solamente en víveres, en educación, en escuelas, en tantas cosas. Entonces, la obra no es solo espiritual. Hay una parte material que la iglesia hacía, la iglesia de antes, y donde toda esta bendición venía. Y entonces dice, no les quito a ustedes para que a ustedes les falte, sino que ustedes comparten para que lo que les falta a otros, todos tengamos, dice, parafraseando. Y esto me ha bendecido bastante. Yo quiero hacer una oración esta mañana para terminar. Porque primero quiero pedir una disculpa a la iglesia y pedir perdón porque muchas veces no hemos enseñado estos temas. Muchas veces no hemos tocado el dinero porque decimos, no quiero que piensen que nosotros somos de los que andamos detrás del dinero. Y no lo somos, gloria a Dios, qué bendición. Pero tampoco podemos ser de los que se van al otro extremo, que ya no hablan de lo material y de la bendición que hay en dar. ¿Tú qué has dado? No solo aquí, sino también has servido a otros. ¿Se recuerdan en una oportunidad que vino una persona acá a la iglesia y nosotros necesitábamos pagar el local y no teníamos? Y vino una persona a pedir ayuda y la ofrenda que se recogió se le entregó. Claro, no lo vamos a hacer a no ser que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque se puede también ir al otro extremo, ¿verdad? Donde la gente se aproveche también. Pero en ese momento que lo hicimos, dimos de lo que no teníamos para bendecir a alguien necesitado. Ahora yo creo algo, que Dios nos va a bendecir sobreabundantemente. Ya nos ha bendecido. Porque a veces creemos que la bendición es solo material, ¿verdad? Pero la salud no tiene precio, la paz no tiene precio, el gozo no tiene precio, la bendición, todo eso no tiene precio. Pero también Dios quiere bendecirnos materialmente.
También Dios quiere llenar nuestros graneros, llenar nuestros lagares. Y que como dice, todo vuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice. Así como prospera tu alma. Cada ofrenda que has dado, cada diezmo, cada aportación ha sido olor agradable al Señor. Eso me encantó, lo leíamos el miércoles en Filipenses. Decía, ofrenda y olor agradable al Señor, dice. Sacrificio acepto. Como cuando damos un regalo en el día de cumpleaños. ¿Y qué te pareció? ¡Hala, no, hombre! ¡Qué buen regalo! Y uno se siente súper feliz, ¿verdad? Uno dice, ¡hala, qué bueno! Yo quería agradar y quedé bien. Eso dice Dios de ti hoy. Eso dice Dios de ti hoy. Y cada aportación ha servido no solo para bendecir aún estas personas que Dios nos ha permitido bendecir materialmente, sino que también en la obra para todas las personas que lo han visto, que lo ven, que lo siguen viendo. Porque aún las prédicas de hace un año o dos las siguen viendo en internet. Y no solo aquí, sino en muchos lugares, en muchos países. Así que yo creo que Dios va a bendecir y va a derramar una bendición muy grande en este lugar. Yo veía al pueblo de Israel cuando trajo ante Moisés para el templo, para el tabernáculo de Moisés. Dios les dijo, ustedes me dieron para el tabernáculo de Moisés, yo los meto a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel dio para el templo de Salomón, Dios dijo, ustedes dieron para este templo de Salomón, yo los meto a un tiempo de sobreabundancia. Que llega la reina de Saba y dice, rey, no, yo no soy el rey, somos criados. Porque era tanta la bendición y tanta la riqueza. Y hoy declaramos en ese lugar. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias porque tú no necesitas nuestra alabanza, no necesitas nuestra adoración. Sin embargo, nos das la oportunidad de alabarte, Señor, y de adorarte. Gracias, Señor, porque tú no necesitas nuestros bienes materiales, no necesitas nuestro dinero. Sin embargo, nos das la oportunidad y la bendición, Señor, de darte y bendecirte. Hoy declaramos, Señor, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que cada semilla, Señor, material que ha sido depositada, Señor, ante tu altar, va a venir, Señor, en una cosecha de bendición, Señor. Hoy declaramos, Señor, esa cosecha de bendición, que puertas se abran, que se abran las ventanas de los cielos, como en la historia de Samaria, cuando dijo aquel rey, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, no podría hacer. Y tú abriste las ventanas de los cielos y le demostraste que podías hacerlo, que podías traer una bendición sobreabundante. Recibe esta mañana, porque hoy es una mañana para recibir. Hoy el Señor te trajo para decirte gracias. Gracias por cada aporte, por cada centavo, por cada ofrenda, por cada adoración. No va a quedar ahí, viene un fruto de vuelta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Has sembrado abundantemente, abundantemente cosecharás. Aún en medio de la limitación y la escasez, te has quitado el pan de la boca para dar. Dios te va a recompensar. Pero no es obligación. Es por amor.
Y en ese amor hay una bendición especial de parte de Dios. Gracias, papito lindo. Recibe esta mañana, pon tus manos como que estás recibiendo. Pon tus manos como un acto de fe y dile, gracias, papito, yo recibo esta mañana tu bendición. Recibo esta mañana tu bendición. Quizá muchas veces no lo vemos inmediato. Quizá muchas veces pareciera que vamos de retroceso hacia atrás. Pero hoy recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe esa bendición. Dios te trajo esta mañana con un propósito. Y dale gracias. Dale gracias. Quizá cuando tú lo diste, no lo diste esperando algo a cambio. Lo diste por gratitud, por lo que Dios ha hecho en ti. Pero Dios te está diciendo hoy, yo te lo devuelvo. Yo traigo retribución. Yo traigo bendición. Yo traigo sobreabundancia de bendición sobre tu vida. Eso dice su palabra. Gracias, papito lindo. Recibe esta mañana. Recibe también a través de internet, ahí donde estás. Los que han enviado desde otros países, aún de otros países. Dios bendiga, multiplique, sobreabunde cada semilla. En todo lugar donde se escucha esta palabra, donde llegan estos medios, ahí está también el aporte tuyo. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Recibe un momento más. Recibe. Es que hoy esta mañana es para recibir. Haz un acto de fe profético, como cuando aquel profeta le pide golpear las flechas, pero hoy este acto profético es poner tus manos y empieza a tomar, empieza a guardar incluso en tu bolsa. Guarda en tu bolsa como un acto profético de bendición. Gracias, papito lindo, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor.